en medio de la catástrofe que azotan muchos puntos de la tierra. ¿Dónde está Dios en medio de tu crisis? ¿Dónde está Dios? Esa es la pregunta, mis hermanos. ¿Dónde tú estás? Porque cuando estamos siendo golpeados, a veces nos olvidamos que Dios es fiel, que Dios está ahí y que Dios nunca se ha ido, que Dios no se va y que Dios nunca se irá, porque Él ha prometido estar ahí. Así que nos preguntamos en esta mañana, en primer lugar, ¿dónde está Dios cuando estamos siendo perseguidos y asediados por aquellos que aborrecen el evangelio, y cuando la iglesia está siendo perseguida y asediada por el mismo pecado? ¿Cuántos son asediados cada día por el pecado? ¿Dónde está Dios en ese momento? Mire esos primeros versículos, los primeros 3 versículos del capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y dice el 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Quién era Acab? El rey de Israel. ¿Quién era Jezabel? La esposa sumisa, la esposa respetuosa, la esposa que se acogía a lo que el rey decía, esa esposa que era fiel en ayudar al rey, esa esposa que era mansa y sumisa, esa esposa que tenía un espíritu apacible. No. ¿Cuál era el espíritu de Jezabel? ¿Qué la movía a ella? Jezabel era la mujer de Acab, Acab era el rey, pero Jezabel era la que gobernaba detrás del trono, era el poder detrás del trono, Jezabel. Y entonces en el capítulo 18, ustedes conocen la historia, cómo Elías convoca al pueblo, convoca a los profetas de Baal, convoca a los profetas de Acera. Dios obra milagrosamente para que el pueblo conociera, que hiciera diferencia entre el verdadero Dios y el falso Dios Baal, para que el pueblo lo viera. Dios hace descender fuego. Elías sale con una victoria extraordinaria y era un asunto para celebrar, y acá en cierta manera estaba celebrando lo que había sucedido, y entonces va donde Jezabel a contarle con entusiasmo, oye, tú no sabes lo que pasó en el Monte Carmelo. Tú no sabes lo que pasó, la victoria que Dios le dio a Israel, cómo Dios demostró en el Monte Carmelo que Él es el verdadero Dios. Y oye, ¿y tú sabes lo que hizo Elías? Oye lo que hizo Elías. Mató a todos los profetas de Baal y a todos los profetas de Acera. Él pensaba que tal vez le estaba dando una buena noticia a Jezabel. Y la mujer se levanta y le manda a decir esto a Elías. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de una de ellos, como la de uno de ellos. Así que mis hermanos, el profeta que había visto a Dios obrar de una manera sobrenatural y extraordinaria, ahora estaba siendo perseguido y estaba siendo amenazado por una mujer que tenía su influencia espiritual demoníaca, pero al fin y al cabo el Dios al cual Elías le servía, que es el Dios al cual tú y yo le servimos, es un Dios omnipotente, es un Dios ilimitado y es un Dios infinito en todas sus manifestaciones. Pero los demonios de esta mujer están y deben estar siempre y siempre por debajo de Dios, porque Dios tiene todo poder.
y estaba siendo amenazado por esta mujer, perseguido. El hombre se enfoca en el problema. El hombre se enfoca en el peligro que había, como tú y yo nos enfocamos en los problemas y nos enfocamos en los peligros y nos enfocamos en las amenazas y nos enfocamos en aquello que perturba nuestra vida, en aquello que nos roba la paz y en aquello que arrebata de nuestros corazones la comunión y la tranquilidad con Dios. Se le olvidó la experiencia pasada, recién pasada. Se le olvidó que la mano de Dios estuvo sobre él. Se le olvidó su expresión favorita. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ya no se acordaba de esa expresión que él mismo usaba múltiples veces en su vida, rutinariamente en su vida. ¿Por qué este cambio tan brusco del hombre que había tomado a todos los profetas, 850 profetas, y los había exterminado a todos, y ahora está huyendo de una sola mujer? ¿Por qué tan brusco el cambio, mis hermanos? ¿Por qué tan brusco? ¿Qué nos deja ver eso a nosotros? El problema es, y la respuesta es, nuestra naturaleza humana. ¿Cuántos de nosotros hemos estado arriba espiritualmente hablando, lleno del Espíritu Santo, lleno del propósito de Dios? Sucede cualquier cosa en nuestras vidas y al otro día estamos allá abajo. ¿Le ha pasado? Pregúntele a su hermano que está a su lado, ¿te ha pasado a ti? ¿Nos ha pasado, mis hermanos? ¿Nos ha pasado que hemos querido dejar todo botado? ¿Nos ha pasado que hemos estado, hermano, tan agobiados en nuestras vidas que sencillamente cruzamos los brazos y decimos que suceda lo que sea? Lo que sea que suceda. Pero es nuestra naturaleza humana. Es esta naturaleza voluble que en un momento puede estar nítido, bien, gozoso, y en un momento determinado ya estoy derribado, estoy depre, como dicen algunos, depre, y estoy derribado y ahí no quiero levantarme, no quiero hacer nada, pero es la naturaleza humana, mis hermanos. Tú y yo somos volubles, tú y yo somos débiles, tú y yo somos gente que vamos como en una montaña rusa. Aún en un momento estamos allá, pero bajamos en picada y estamos en el punto abajo y entonces comenzamos a subir otra vez y volvemos a bajar. Y nuestra vida cristiana a veces es lo mismo. Gente que están tan conectadas, que están siempre ahí en los cultos y todo. Y llega un momento que se desaparecen y usted no sabe dónde están. ¿Dónde están? Gente que duran un tiempo fogoso, pero en otro tiempo están. La naturaleza humana. ¿Y dónde está Dios en ese momento? Dios es fiel, mis hermanos. Y Dios está ahí. Dios está ahí. ¿Dónde está Dios cuando el mundo y el pecado me persigue? Cuando la sociedad busca arrastrarme a su corriente, ¿dónde está Dios en ese momento? ¿Dónde está Dios en Kenia cuando cientos de cristianos son perseguidos y son asesinados? Ahora, ¿dónde está Dios, mis hermanos? Dios está ahí. Y Dios no se ha movido. Mis hermanos, los que se van de este mundo, se van por disposición de Dios. Y esos cristianos que mueren allá por causa del evangelio se van dándole la gloria a Dios y cumpliendo el propósito de Dios. Y con esa muerte Dios sigue tocando a más gente y más gente convirtiéndose. Que no lo entendemos muchas veces, no. Dios no nos está pidiendo que lo entendamos. Dios está pidiendo que creamos que Él está ahí, porque Él ha prometido estar ahí. ¿Dónde está Dios?
Cuando nuestra angustia aumenta y llegamos a la depresión. Mire los versículos del 4 al 8. ¿Qué le pasaba a él? Esos versículos desde el 4 hasta el 8. Cuando él escuchó, dice que viendo el peligro, dice el 3, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. A su criado le dijo, quédate aquí. Quédate aquí. Quería estar solo. Y el 4 dice, y se fue. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando, ¿qué? Morirse, dijo, basta, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué sigue diciendo? Dice el 5. ¿Cómo dice el 5? Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego el ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido por aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí estaba el hombre abatido. ¿Cuáles eran los sentimientos que pudiera él sentir en su corazón en ese momento? ¿Cuáles sentimientos, mis hermanos? Ayúdenme en esta mañana. Angustia. ¿Cuánto han estado angustiados en su vida? Amén. 4 o 5 gente. Solamente 4 o 5 gente angustiado en su vida. ¿Qué más debió sentir en su corazón el profeta? El profeta de Dios. Temor. ¿Cuánto han sentido temor? ¿Qué más pudo haber sentido? Desánimo. ¿Cuánto han sentido desánimo? Desesperación. ¿Cuánto han estado desesperados en un momento determinado? ¿Debió sentir frustración en su vida al ver lo que había pasado, al ver el cambio brusco que había sucedido desde días anteriores, la gran victoria, hasta una derrota, porque se sentía derrotado también? Derrotado, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido frustrados y derrotados? ¿Cuántos nos hemos sentido? ¿Y dónde está Dios cuando nosotros nos sentimos así, mis hermanos? ¿Dónde está Él? Ahí estaba tirado debajo de un arbusto, estaba en el calor del desierto, buscó soledad, se echó ahí y buscaba, ¿qué quería? Morirse. Yo creo que hay gente que ha llegado ahí. Y no es escaso, es común que en un momento determinado la gente exprese, lo que yo deseo es morirme. ¿Alguna vez ha pasado por su mente? Claro, mis hermanos. Los cristianos decimos, Señor, ven, llévame, Señor. Llévame, porque yo sé que voy a estar mejor aquí y no en esta agonía que yo estoy sufriendo, en este problema, en esta situación. Deseaba morirse y su oración, mis hermanos, fue una oración muy peculiar. Su oración fue, basta ya, quítame la vida. Se quedó dormido y sé que no quería despertar. No quería volver. Mis hermanos, los siervos de Jehová le pasa. ¿Cuántos son siervos de Dios? El día pasado decíamos, ¿cuánto duele el propósito de Dios? ¿Cuánto duele, mis hermanos? Hablábamos de Moisés. ¿Qué le dijo Moisés en un momento determinado a Dios? Señor, quítame la vida, quítame la vida. ¿Qué le dijo Jonás en 4:8?
Quítame la vida. Porque los siervos de Dios tocan fondo. Porque los hombres y las mujeres de Dios pasan por las mismas situaciones que pasan todos los mortales sobre la tierra. Y a veces la carga de los siervos de Dios es mucho más grande que la carga que se maneja allá afuera. A veces la carga que maneja un pastor, mis hermanos, quiere que le lea una estadística acerca de lo que sufren pastores, evangelistas, maestros, todo lo que están involucrados en la obra de Dios. ¿Hasta dónde sufren? Yo encontré un escrito que dice, ora por tu pastor. Lo que más necesitamos nosotros aquí es que ustedes oren por nosotros. Dice este estudio y lo que arrojó, el resultado que arrojó ese, dice el 97% ha sido traicionado y falsamente acusado o herido por personas cercanas a él. El 70% de los pastores luchan con la depresión. 70% luchan con la depresión. 7,000 iglesias se cierran cada año. Eso en los Estados Unidos. 1,500 pastores desertan cada mes. Solo 1 de cada 10 va a llegar a su jubilación como pastor. 1 de cada 10. El 80% de los pastores viven desanimados. El 94% de las familias pastorales son azotadas por las presiones del ministerio. El 78% de los pastores no tienen amigos. El 90% de los pastores trabajan de 55 a 75 horas por semana. Y su principal causa de muerte son los infartos. ¿Tocan fondo los líderes cristianos? ¿Tocan fondo? Elías estaba tocando fondo. Y tocó tan profundamente el fondo que quería morirse. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Y tú tocas fondo, mis hermanos, mi hermano, tú tocas fondo. Ayer estaba compartiendo con una iglesia hermana y amiga en un retiro de caballeros, y entonces yo llego temprano, y el primero que sale, bueno, saludé a algunos hermanos que estaban en el parqueo parqueándose, y voy al salón, y la persona que primero viene a mí es el pastor. Y el pastor vino a mí, mis hermanos, con una frustración tan grande, lamentándose de todo lo que habían estado trabajando, organizando la actividad, y que muchos de los que habían sido convocados ya lo habían llamado para decirle no podemos. Y qué bueno que Dios me había dado el mensaje de Pablo cuando estaba, ¿cuánto sufre? Y la pregunta fue, ¿cuánto duele el propósito de Dios? Y comenzamos a dialogar y el hombre fue bajando. Porque a veces nosotros creemos que es a nosotros solamente que nos suceden las cosas. Pero a todos nos sucede. Todos hemos estado ahí donde estaba Elías. Todos hemos tocado fondo, mis hermanos.
Pero cuán fiel es Dios, que era el Dios del profeta que él había llamado. ¿Usted cree que Dios iba a dejar solo a uno que él llamó a cumplir su propósito? ¿Usted se imagina a Dios dejando abandonado a uno? ¿Tú te imaginas a Dios dejándote abandonado a ti? Si te lo imaginas, no te lo imagines, porque Dios nunca te dejará abandonado. Dios nunca te dejará abandonado. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Versículo 5 dice, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Y el 6 dice, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Y qué hizo después de comer y beber? Siguió en su sentir, mis hermanos, a dormir de nuevo. El hombre no quería levantarse de ahí, pero ahí estaba Dios sustentándolo. Ahí estaba Dios abrazándolo, ahí estaba Dios levantándolo, ahí estaba Dios alimentándolo, ahí estaba Dios hablándole, ahí estaba Dios con él, ahí estaba Dios y él no habría de morir, porque ahí estaba Dios para levantarlo, como te levanta a ti, como me levanta a mí, cada vez que tocamos fondo. ¿Cuánto han tocado fondo? Dios te levanta, está de pie porque Dios te ha levantado, porque Dios no te ha dejado, porque Dios no te ha desamparado, porque Dios es fiel. Ahí estaba él y volvió a dormirse. Dios estaba ahí para sustentarlo en el peor momento de su vida. Versículo 8, se levantó pues, porque el ángel volvió a decirle, volvió a hablar del ángel. Versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez. Y es la insistencia de la fidelidad de Dios. El ángel no lo dejó, el ángel no se fue y se apartó. El ángel dice ahí, volvió por segunda vez, porque Dios con respecto a ti no se quedará a media, mi hermano. Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Dios no te va a dejar, Dios te va a llevar de la mano, y aunque tengas que llorar muchas veces, Dios te va a llevar de la mano a donde Él propuso llevarte, y es al cielo. Y el 8 dice, y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido por aquella comida. ¿Qué sucedió, mis hermanos? ¿Qué sucedió? Caminó. ¿Cuántos días caminó? ¿Quién aquí ha caminado 40 días en su vida? ¿Qué más hizo? 40 días y 40 noches hasta Horeb. Y Horeb, ¿qué es Horeb? El monte de Dios. La pregunta en esta mañana, ¿y qué vitamina era la que tenía esa torta? ¿Qué fue lo que comió? ¿Qué fue? ¿Con qué alimento fue que lo alimentaron? ¿Con qué fue que lo reconfortaron? ¿Con qué fue que lo reanimaron? ¿Con qué fue, mis hermanos? ¿Qué era lo que tenía esa torta? ¿Cuánto de nosotros necesita un pedacito de esa torta cada día? ¿Cuánto le gustaría en este momento tener un pedacito de esa torta, mis hermanos? Mis hermanos, si nos comemos un pedacito de esa torta, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida tiene que cambiar. Si el fuego está apagado, se enciende el fuego en nuestros corazones. Si las fuerzas se han ido, las fuerzas vuelven. Si el ánimo está caído, otra vez volvemos a estar animados para seguir adelante, porque Dios no ha terminado contigo y Dios no ha terminado conmigo. Dios está obrando. ¿Cuántas veces hemos estado ahí y nos hemos preguntado, Señor, ¿dónde tú estás? Y podemos oír su voz a través de su palabra. He aquí, yo estoy contigo. Yo nunca te dejaré y nunca te desampararé, porque Dios es fiel y Él ha prometido estar ahí. Y conocer al Dios fiel, mis hermanos, nosotros lo conocemos a través de la palabra. La teoría la recibimos, pero ¿dónde nosotros conocemos que Dios es fiel? ¿Verdad? Es en la práctica, y es en el fuego del desierto, y es cuando nosotros tocamos fondo, y ahí podemos sentir en nuestros corazones que Él está con nosotros. Que Él está con nosotros.
Elías fue alimentado por Dios. ¿Ustedes han escuchado la historia, la canción Hay dos huellas en la arena? ¿Cómo dicen? Lo de la vieja guardia, ¿cómo que dicen? Lo de la nueva guardia, ¿se saben esa canción? ¿No se lo saben? ¿Quién de la nueva guardia se sabe esa canción? Hay dos huellas en la arena, dibujadas a tu lado, y al caminar por la arena, 4 huellas van quedando. Pero al llegar la tristeza y el dolor, tan solo queda 2 huellas que son de Cristo, que en sus brazos hoy te lleva. 2 huellas que son de Cristo, que en sus brazos hoy te lleva. No estés tristes más, porque Dios toma tu carga hoy. No te aflijas más, deja todo en las manos de Él. El Señor Jesús, en sus brazos sí, también llevará todo tu sufrir. Mis hermanos, caminando por la arena, empezamos a caminar y van quedando 4 huellas porque el Señor está a nuestro lado. Van quedando 4 huellas. Pero cuando llega la tristeza, cuando llega el dolor, cuando llega el abatimiento, cuando llega la depresión, cuando llegan los temores, cuando llegan las debilidades, entonces te das cuenta que ya no hay 4 huellas, hay 2 huellas, solamente 2 huellas, y te pregunta: Señor, ¿por qué nada más veo 2 huellas? Es que me abandonaste. Y el Señor te dice: no, yo no te he abandonado. Las 2 huellas que está viendo son las mías, porque yo te llevo en mis brazos. Yo te llevo cargado, yo te llevo sustentado, yo te levanto, yo llevo tus cargas. Dios es fiel. ¿Dónde está Él cuando la depresión nos toca? Cuando la depresión llega. Cuando la depresión te lleva a encerrarte porque no quieres estar con nadie. ¿Dónde está Él? ¿Qué dicen los versículos 9 al 13? Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y que quebraba las peñas, pero delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con un manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino la voz de Dios. Vino la voz de Dios. ¿Dónde está Él cuando hemos sido tan golpeados que estamos en depresión? Lo que hizo aquel hombre fue encerrarse, como nos sucede muchas veces a nosotros. Después de caminar los 40 días y 40 noches, se encerró en una cueva.
hasta que llegó la voz: ¿qué haces aquí, Elías? Y en esa condición, mis hermanos, llega Dios. Y mire bien que se manifestó. ¿Qué fue lo primero que se manifestó? Un viento recio que quebraba. ¿Qué hacía el viento? Era tan recio como, ¿lo está viendo ahí? ¿Qué hacía? Rompía los montes. ¿Y qué más? Eran tan fuertes, pero Dios no estaba ahí. Dios no estaba ahí. ¿Qué más sucedió? ¿Qué fue lo segundo que sucedió? Mis hermanos, ¿tienen la Biblia en la mano? Un terremoto, pero Dios no estaba. ¿Qué fue lo tercero que sucedió? Un fuego, pero Dios no estaba ahí. La pregunta: cuando un corazón está abatido, cuando un corazón está derrumbado, cuando un corazón está frustrado, cuando está en agonía, cuando está depresivo, ¿qué es lo que necesita un corazón? ¿Necesita una palabra fuerte, una palabra áspera? ¿Qué es lo que necesita? ¿O necesita una palabra suave de consolación? Sonó un silbo apacible. Y esa expresión apacible tiene mucho significado, porque lo que necesitaba el profeta era un trato apacible. Como Dios sabe, mis hermanos, lo que tú necesitas en el momento que tú lo necesitas. Como Dios sabe tratar con nuestros corazones. Como Dios sabe, mis hermanos, corregirnos cuando necesitamos que seamos corregidos. Cuando estamos de loco viejo haciendo y moviéndonos. Nosotros tenemos un perrito ahora, una nueva adquisición, que ese tipo se mueve. Dios mío. Y Mari ama a ese perro. Y eso es una locura, mis hermanos. Entonces hay que hablarle: tranquilo. Pero cuando la gente está enfermo, cuando la gente está pasando por un momento difícil en su vida, ¿cómo debe ser la palabra? Apacible. Y Dios sabe hacerlo. Mis hermanos, cuando tú estás pasando por esos momentos, Dios sabe cómo tratarte. No es que Dios se ha ido. A veces guarda silencio por un tiempo y te deja avanzar, pero Él va a llegar justo en el momento que Él ha de llegar. Así que, mis hermanos, cuando estemos pasando por esas situaciones, lo único que nos cuesta es confiar de que Dios es fiel y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. ¿Cuántos conocen al Dios fiel? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Dios fiel en esta mañana? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Mis hermanos, pero esto es solamente una historia que representa otra historia que está detrás de la historia, de esta historia. Porque detrás de esta historia no se trata de todo lo que hemos estado viendo inicialmente. Hay un significado más profundo en el pasaje, porque lo que Dios quiere que veamos no es solamente el hombre y nos enfoquemos en el hombre y en la condición del hombre, sino que veamos que esa historia está señalando al futuro y está señalando al Calvario. Está señalando al hombre de Dios
perseguido y asediado, mis hermanos, no por Jezabel la mujer, sino por lo que representa Jezabel, que es el pecado tuyo y el pecado mío, asedió a Cristo en la cruz del Calvario. Y Cristo, acongojado, mis hermanos, acongojado por lo que le tocaba llevar, lo vemos no debajo de un enebro, porque el enebro solamente señalaba un lugar llamado Getsemaní, donde el hombre estaba en Getsemaní. Cristo estaba en Getsemaní y su sudor era como grandes gotas de sangre, porque estaba lidiando con lo que tenía que cargar, que era tu pecado y mi pecado. Y en esa condición tocó fondo. Y en esa condición le dice a los discípulos: mi alma está triste hasta la muerte, oren conmigo. Y en esa condición era sustentado por Dios. El Evangelio de Lucas dice que un ángel vino y le sustentó, como al profeta allá en el desierto. Un ángel venía y le sustentaba. Pero al igual que el profeta, hubo un momento de silencio cuando Dios no habló. Y él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Así que, mis hermanos, se trata de ti y se trata de mí, de cómo nuestro pecado golpeó al Hijo de Dios hasta llevarlo a tocar fondo humanamente, y acongojado le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Elías solamente señalaba al Calvario. ¿Dónde estaba Dios cuando Cristo estaba colgado en una cruz por ti y por mí? La única persona que ha sido abandonada por el Padre en un momento determinado en su vida fue Cristo, cuando estaba ahí. Porque no fue en vano que él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él no se estaba imaginando que él había sido abandonado. Él no sentía que había sido solamente que había sido abandonado. Es que la realidad es que él estaba cargando con tu pecado y mi pecado. Y Dios no está donde está el pecado. El Padre escondió su rostro de él. Así que, mis hermanos, no es Elías, es Cristo en la cruz. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí. ¿Dónde estaba Dios cuando tú y yo ni siquiera pensábamos en Él? ¿Dónde estaba Dios cuando tú y yo íbamos rumbo al infierno por nuestro propio pecado? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios, mis hermanos, cuando nosotros le negábamos y hasta llegamos a maldecirle en un momento determinado? ¿Dónde estaba Dios? ¿Sabe dónde estaba Dios? Dios estaba detrás de ti diciendo: ese me va a servir, esa me va a servir, ellos me van a servir. ¿Y cuántos son salvos en ese día, en ese lugar? ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Y cuántos saben que Dios es fiel? Somos salvos y estamos aquí porque Dios estuvo ahí cuando nosotros tocamos fondo por nuestro pecado y no podíamos acercarnos a Él, y Él salió en busca de nosotros, nos recogió, nos limpió, nos perdonó, nos salvó y nos dio un lugar en el cielo. Ahora estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Dónde está Dios, mis hermanos? Cuando estamos en nuestro momento de tristeza, Dios está aquí y está aquí adentro y está ahí adentro. Porque su Espíritu Santo mora en nosotros. Y su Espíritu Santo, mis hermanos, está tan arraigado en nosotros que es como un sello que fue pegado. Lo dice la palabra. Un sello.
Trate de quitarse ese sello. Entonces, ¿dónde está Dios cuando estás en crisis? Dígalo a sí mismo, Él está aquí. Y yo confiaré en Él. Aleluya. ¿Cuánto le alaban? Bendito sea el nombre del Señor. Él es fiel. Sigamos llorando cuando tengamos que llorar. Derramemos nuestras lágrimas cuando tengamos que derramar nuestras lágrimas. Vamos a seguir siendo afligidos hasta el último día de nuestras vidas. Las crisis seguirán llegando hasta el último suspiro de nuestras vidas. Y posiblemente la mayoría de los que estamos aquí nos iremos sufriendo una crisis, posiblemente de salud, de lo que sea, nos iremos sufriendo. Pero mis hermanos, Dios estará ahí. Y dice su palabra que Él es poderoso y nos guiará aún más allá de la muerte. Así que gloria a nuestro Padre Celestial, gloria a Dios, alabanza y honor sean a nuestro Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Una de las estrofas de una alabanza que cantábamos dice: tú estás aquí, no, mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Tú estás aquí, no son cosas de mi mente. Pero dice otra estrofa que dice que Él está aquí, que Él es un buen Padre, no nos deja. Él nos abraza porque Él es un buen Padre. Él siempre estará ahí. Podemos estar puestos de pie y darle gracias al Señor. Si estás aquí y no conoces a Cristo, estás aquí porque necesitas a Dios. Necesitas a Cristo. Porque si Cristo no está en ti, no es tu Salvador al final de tu vida y te vas de este mundo sin Cristo, ni siquiera querrá imaginarte el lugar a donde vas. Necesitas a Cristo porque necesita el perdón de Dios. Necesita la salvación de Dios con urgencia. Necesita la salvación de Dios. Si al final de tu vida tu fe no está puesta en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces tu eternidad será horrenda y será horrible. Pero si ahora, por la gracia y la misericordia de Dios, te das cuenta de que necesitas al Señor, invítale a que vengas a tu vida. Ora al Señor. Reconoce tu pecado y dile a Él que te perdone, porque todavía estás a tiempo. Porque puede llegar un momento en que ya se pierda todo y no haya remedio. Si estás ahí, puedes decírselo al Señor. Señor Jesús, dile así: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que te he fallado. Y que por tu justicia yo debería ser condenado. Pero también sé que tú me das una solución. Y es la solución de la cruz. Cristo muriendo en mi lugar para que puedas tener vida eterna. Señor, en esta mañana te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Ven a mí, sálvame, perdóname y transfórmame y hazme una nueva criatura. Porque solamente así
podré vivir eternamente con Dios. Gracias, Señor. Amén.